Los versículos utilizados en este vídeo pertenecen a la versión de la Biblia Reina Valera de 1909, por razón de su fiabilidad a los textos originales y fidelidad de traducción en relación con las versiones más tempranas de esta misma línea. Debido a esto es posible que los textos bíblicos expuestos puedan causar alguna dificultad de comprensión y de este modo ralentizar su asimilación, pues está escrito en un castellano con una mayor entonación barroca por razón de la época en la que se editó. Pese a esto, la senda del maestro considera que es mayor el peso y valor de la influencia que puede generar su fiabilidad y cercanía a las versiones más antiguas, que su difícil comprensión inicial, pues esto último solo exige algo de esfuerzo y dedicación por parte del lector, con el consecuente resultado que nos lleva a honrar la palabra de Dios, en busca de perfeccionarnos en la verdad que profesamos amar y seguir. Gracias por su comprensión. Cuando una persona escucha la palabra santidad o santo y se concentra para meditar en la misma, en lo que puede significar, así como en todo lo que engloba, sin tener que recurrir en un principio a ninguna definición académica específica, una voz en su interior le dice que se trata de algo mucho más profundo que una mera definición compuesta por palabras humanas. Sencillamente, cualquiera podría llegar a la conclusión de que la santidad es aquello que insta a aquel que la busca a vivir en un estado de pureza general, sin relación con nada que le pueda desviar a una vida desordenada y corrupta. Al pensar en la santidad, también se nos vienen a la mente palabras como limpio, puro, inmaculado, perfección, incluso religión, abstinencia, castidad, divinidad, fe, etc. Las definiciones de santo que podemos encontrar en el diccionario son las siguientes: que está dedicado o consagrado a Dios o a la religión, de Dios o de la religión o relacionado con ellos, que tiene las virtudes que se consideran propias de los santos, como la bondad, la caridad, la fe, etc. Si relacionamos ambas posturas, la inspiración personal, así como las definiciones académicas descritas, fácilmente concluimos en que lo santo o la santidad, de querer alcanzarla, requiere de un esfuerzo, de un sacrificio grande y constante que proviene de una decisión personal muy especial, que muy pocos en este mundo estarían dispuestos a tomar. Partiendo de aquí, se nos presentan varias preguntas como, por ejemplo, ¿de qué sirve vivir una vida santa? ¿De dónde proviene esta idea o necesidad de vivir oprimido, negando aquellos deseos que emanan de nuestra propia naturaleza? ¿Es posible que nuestra naturaleza ofenda a Dios, o como mínimo sea algo que se aleja de lo divino o celestial? Si fuera así, teniendo presente que Dios es bueno, ¿mi yo natural es malo como algo contrario a Dios? ¿Acaso el ser humano debe evitar hacer lo que quiere para conseguir la perfección espiritual? ¿Debo ser santo para agradar a Dios? Y otras preguntas que sin duda nos pueden hacer replantear nuestras propias costumbres y cuestionar alguna que otra idea en la que confiábamos en nuestras vidas. También nos encontramos con otros problemas derivados de lo santo relacionados con el entendimiento y formalismo humanos, como son los estrictos patrones de conducta y multitud de reglas que imponen muchos personajes que encontramos a lo largo de la historia, ensalzados como ejemplos de virtud dentro del ámbito espiritual o religioso. Principios, objetivos y condiciones específicas que han impuesto muchos líderes sectarios a sus correligionarios o feligreses con el único fin de conseguir dinero, poder, influencia y control. Todo esto es algo que puede generar cierta animadversión por parte de determinadas poblaciones hacia todo aquel que se acerque de alguna manera a un modo de vida fuera de lo común a causa de su fe. Pero, ¿existe un ideal de santidad para nosotros los cristianos? Y de ser así, ¿en qué nos diferencia del resto de personas que pretenden llegar a Dios por sus propios métodos? Muchos piensan que lo que nos distingue del resto de personas que no son cristianas pero que creen servir a Dios en su modo de vida o cultos religiosos es una serie de obras como, por ejemplo, el ayuno, abstenerse de bebidas alcohólicas, dar a los necesitados, cantar y adorar, diezmar u ofrendar, etc. Pero a lo largo de este vídeo descubriremos que esto no es así, que las obras a las que nos acabamos de referir, así como tantas otras, han sido y son realizadas por muchísimas personas en sus respectivas religiones desde hace cientos e incluso miles de años.
Los sadhus dedican su vida a los rituales de adoración, al estudio de las escrituras y a la práctica del yoga. La mayoría viven de forma sencilla, no trabajan y viven de la mendicidad. Muchos pasan su tiempo en meditación y silencio. Algunos hacen prácticas de austeridad, otros se autotorturan y mortifican realizando penitencias extremas. El celibato es la austeridad más importante que practican los sadhus. Según la metafísica yoga, la energía sexual es la principal fuente potencial de energía espiritual. Algunos sadhus realizan un ejercicio yoico que se conoce por el nombre de chavi y significa llave. El objeto de este ejercicio es retener la energía sexual y forzarla hacia atrás, evitando las posibles erecciones, y así controlar sus deseos y pasiones. Los babas silenciosos practican el murja prana. Es una ofrenda consistente en no hablar y comunicarse a través de una pequeña pizarra. Realizan esta austeridad para potenciar su sabiduría y se mantienen sin hablar durante años. Karesvari o baba siempre de pie. Son aquellos que han hecho voto de no tumbarse ni sentarse durante 12 años, aunque sí pueden dar paseos. Pueden descansar una pierna colgándola de una cuerda que se sujeta a un balancín. Es una austeridad dolorosa. Las piernas y los pies se hinchan y tienden a desarrollar úlceras. Permanecer desnudo todo el tiempo, untarse el cuerpo con ceniza y el jata, dejarse largas rastas, se consideran formas más suaves de penitencias. El hinduismo se refiere a las religiones de la India. No es una sola religión, sino una variedad de creencias relacionadas y prácticas espirituales. Se remonta a 5 milenios al tiempo de Krishna, un hombre de gran virtud que se convirtió en lo que se conoce como el avatar de Vishnu, una encarnación del Dios en forma humana. Es posible que una persona muy santa lleve una vida con suficiente buen karma como para liberarse de la rueda. Esta liberación se llama moksha. El hinduismo es la tercera religión más grande del mundo, y aunque la mayoría de los hindúes viven en la India, pueden encontrarse en todos los continentes con 1.000 millones de seguidores. Y mientras meditaba bajo un árbol bodhi, le llegaron el resto de las respuestas. Toda la vida está llena de sufrimiento que es causada por el deseo egoísta de lograr las ambiciones propias a costa de los demás. Siguiendo un plan de 8 pasos se puede aprender a reducir estos deseos, y con ello la reducción del sufrimiento. Ese día Siddhartha se convirtió en Buda, el iluminado. No el único, pero el primero. El método budista se conoce como el noble sendero óctuple, y aunque no es fácil de seguir, le ha marcado el camino a millones para su iluminación, que es lo que significa llegar a ser Buda, un estado de compasión, sabiduría, paz y disciplina mental. El Islam comenzó hace 1400 años con un hombre de gran virtud, meditando en la cueva de una montaña en el desierto de Arabia. Este hombre fue Mahoma. Recibió la visita de un mensajero divino, nuevamente el ángel Gabriel, Jibril en árabe, comunicándole la palabra de Alá. Muchos están de acuerdo que los versos eran de veras las palabras de Dios, y estos creyentes fueron los primeros musulmanes. La palabra musulmán significa aquel que se rinde ante la voluntad de Dios. Los 5 deberes más importantes de los musulmanes se conocen como los 5 pilares. Shahada, en que los musulmanes declaran públicamente que no existe otro Dios sino Alá, y que Mahoma es el último profeta. Salat, la oración hecha 5 veces al día de cara a la Meca. Zakat, donde cada musulmán debe dar del 2 al 3% de su valor neto a los pobres. Saum, el ayuno durante las horas del día en el mes lunar de Ramadán, para fortalecer su voluntad y su confianza en Dios. Y Hajj,
en el que una vez en la vida cada musulmán que pueda debe hacer una peregrinación a la ciudad sagrada de la Meca para prepararse para el momento en que se presentarán ante Dios y serán sentenciados merecedores o no de una vida eterna junto a Él. El Islam es la segunda religión más grande del mundo, practicada por más de 1.5 mil millones de musulmanes en todo el mundo. Las vestales eran sacerdotisas consagradas a la diosa del hogar, Vesta. Eran sacerdotisas públicas y constituyen una excepción en el mundo sacerdotal romano, ya que casi siempre los sacerdotes eran varones. Las vestales debían ser vírgenes, de padre y madre reconocidos y de gran belleza. Eran seleccionadas cuando tenían una edad entre 6 y 10 años, y una de sus mayores responsabilidades era mantener encendido el fuego sagrado del templo de Vesta. Llevaban un velo en la cabeza y portaban una lámpara encendida entre las manos. Cuando una candidata a vestal era seleccionada, era separada de su familia, conducida al templo donde le eran cortados los cabellos y donde era suspendida de un árbol, a fin de dejar claro que ya no dependía de su familia. Estas sacerdotisas estaban al servicio del templo durante 30 años, 10 de los cuales estaban dedicados al aprendizaje, 10 al servicio y los últimos 10 a la instrucción de las nuevas vestales. Transcurridos estos años, podían casarse si querían, aunque casi siempre lo que ocurría es que las vestales retiradas decidían permanecer célibes en el templo. Creo que, como cristianos, es vital que encontremos esas características que realmente nos hacen diferentes del mundo y potenciarlas, o por lo menos darles la debida importancia. Ver en qué somos semejantes y en qué no lo somos, investigar y meditar en todo esto, pues bien sabemos que Dios es un Dios celoso, claramente distinguible y diferenciado del resto de dioses a los que se les da culto en incontables religiones a lo largo y ancho del mundo. Un Dios cuya naturaleza va mucho más allá de lo que cualquier ser humano puede contener en su mente. Se vuelve, pues, una prioridad absoluta y necesaria distinguir el culto a Dios establecido por los hombres y el establecido por Dios mismo. ¿Cómo podemos comprobar la voluntad de Dios para nosotros? Dios establece un modelo de vida santa para todo aquel que se quiere acercar a Él, pues como está escrito: Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Levítico capítulo 20, versículo 26. Así como por medio de otras conductas apreciables que debemos adoptar, que solo pueden nacer de un corazón verdaderamente transformado por el Espíritu Santo, y que incluso llegan a alcanzar niveles mucho más elevados y aceptables para Dios, como son el amor, la misericordia y la caridad. Estas capacidades o dones que consiguen acercar al cristiano a los necesitados y desvalidos son mucho más valiosas para Dios, como está escrito: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Santiago capítulo 2, versículo 13. Andad pues, y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores a arrepentimiento. Mateo 9, versículo 13. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Lucas capítulo 6, versículo 32. También podemos leer Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11, en relación de la mujer que fue encontrada en adulterio. Vemos que Dios claramente quiere resaltar el lado de la piedad, de la misericordia, como algo que nos debería diferenciar del resto. No debemos ignorar el temor que toda criatura debe sentir al concebir la idea de acercarse a un ser todopoderoso y santo en todas sus características como lo es Dios. Por lo tanto, conseguir cierto grado de pureza para alcanzar una vida santa es muy importante para ser consecuentes en nuestra relación con nuestro Creador y Salvador.
El problema viene cuando únicamente buscamos una vida santa apartada del pecado o todo lo que tenga que ver con el mismo sin añadir más en lo que esforzarnos, pues esto puede traer consigo, con el paso del tiempo, una serie de sentimientos insanos para nuestras almas, como son el orgullo, la arrogancia, la altivez y la jactancia, comparándonos siempre con los demás individuos de la sociedad en un halo de superioridad, creyendo que somos especiales y exclusivos en todos los ámbitos por mandato divino. Estos sentimientos son repudiados por Dios, como está escrito: porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmos capítulo 138, versículo 6. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del estiércol. Salmos capítulo 113, versículo 7. Antes, lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 29. También puede hacer que marginemos a personas por causa de sus pecados, personas que realmente están buscando a Dios, pero no saben muy bien cómo hacerlo, y les negamos nuestra guía y ayuda con la excusa de que debemos ser santos. Pero esto es una crueldad que Dios detesta, pues Jesucristo mismo se acercó a los pecadores para darles el Evangelio. No he venido a llamar a justos, sino pecadores a arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32. También se refirió a la necesidad de restaurar a las ovejas perdidas y al perdón constante dentro de la misma hermandad de la fe. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en la amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: No te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Por lo tanto, no debemos pensar que nosotros los cristianos tenemos licencia para tratar con desprecio a los demás por causa de su posición o condición, estén dentro o fuera de la Iglesia, a no ser que consideremos que ya hemos alcanzado la estatura de la imagen de Jesucristo, el cual, aun siendo perfecto, no vino a juzgar. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan capítulo 12, versículo 47. Y no tuvo en cuenta los tropiezos de sus seguidores constantemente por amor a ellos. Incluso trató con misericordia, con gran confianza y amor a aquel seguidor que Jesucristo sabía que era diablo y que le iba a traicionar. Jesús le respondió: ¿No he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Juan capítulo 6, versículo 70. Siendo conscientes de todo esto, ¿cómo podemos señalar severamente a los demás sin tener en cuenta la importancia del amor que todo lo soporta? Sinceramente creo que lo que realmente nos hace diferentes de las demás personas que moran en este mundo que todavía no conocen a Dios o que creen conocerle, es la capacidad de amar a los que nadie amaría, recibir a los que nadie recibiría, hacer lo que nadie haría por amor al prójimo. Todo esto sin olvidar la importancia de llevar una vida apartada del pecado, de todo aquello que ofende a Dios, que claramente resalta en el contenido de su palabra. Ayunar periódicamente sin un objetivo claro o por motivos carnales. Ofrendar grandes cantidades de dinero con el deseo de que se te multiplique lo que das, como si la iglesia fuera una casa de apuestas. Dar a los necesitados sin apreciar el valor del corazón. Orar constantemente sin reflexionar, alabar para aparentar, congregarte en una iglesia como si fuera un club social donde divertirse. Todas estas cosas jamás harán de ti un verdadero seguidor de Jesucristo. Solo te convertirán en el personaje perfecto dentro de una película que tú mismo has construido en tu mente y donde tú eres el protagonista triunfante. Un consejo te doy. Pídele al Padre, Dios Todopoderoso,
que te llene y guíe con su Espíritu Santo en el nombre de su Hijo Jesucristo, y tal vez recibas el regalo de un corazón de carne y no de piedra. Un corazón donde esté escrito su ley perfecta y también puedas sentir aquello que realmente te identificará como verdadero Hijo de Dios, su amor. Porque en cuanto a sacrificarse en la carne no existe sorpresa ni diferencia entre los moradores de la tierra. Pero en cuanto al amor de Dios, la diferencia se hace evidente y transformadora. Gracia y paz. Que Dios te bendiga.